con nuestra programación y ahora es el turno de conocer la actividad del ayuntamiento, pero con los ojos de la oposición. Por eso nos acompaña, y ya ven ustedes, a Jesús Morales, el portavoz del grupo UNIDE en el ayuntamiento de Villa del Río. Bienvenido. Muchas gracias. Después del último pleno, pues UNIDE ha seguido recordándole a los vecinos de Villa del Río pues esos ruegos y preguntas, esa intervención que tenía en el pleno, con esos ruegos y preguntas que hacía en el pleno. Sin duda un reflejo de la preocupación que tiene UNIDE por las cosas que pasan en el pueblo, y también un poco el reflejo de lo que los ciudadanos les pide a UNIDE, ¿no? Que lleven a este encuentro municipal, ¿no? Donde los grupos pues se debate y se discute un poco la vida política del ayuntamiento. Sí, como ya venimos haciendo, pues hay preguntas que surgen de nosotros mismos, es decir, por nuestra labor de posición, y otras preguntas y otros ruegos que son a sugerencia de vecinos de Villa del Río, que nos lo hacen llegar, nos lo piden que lo traslademos al pleno, y así lo hacemos. Y también recordarlo, que muchos lo tenemos que recordar que al paso del tiempo, porque no se han cumplido lo que hemos pedido nosotros, como digo, pero no nosotros, nos lo están pidiendo en realidad los vecinos, ¿no? Con lo cual, no sé, al menos que se estudie la posibilidad de hacer lo que nos piden. Entendemos que lo que nosotros llevamos a pleno es factible de hacer, que es fácil de hacer además, y entonces cuando no lo hacen, pues volvemos a insistir para que lo lleven a cabo. Una actividad esta, la de la oposición, tan necesaria como la del gobierno, porque sois portavoz de mucha gente, de una gran mayoría de villarrenses. De momento de la mayoría, porque fuimos el partido más votado, ¿no? Entonces, con lo cual somos ahora mismo, representamos a la mayoría del pueblo, ¿no? Así. Yo no entiendo en cuál es la coalición, que decimos que ahora mismo no gobierna, ¿no? Pero la coalición son dos partidos y cada uno de ellos por separado, pues lógicamente tienen menos representación que nosotros, con lo que ahora mismo pues representamos más gente, ¿no? que ellos. De las preocupaciones que tiene el grupo por el gobierno actual, ¿cuáles son las que cree que se están quedando más atrasadas o las que se le están dando más de lado? Sí, yo lo que he hecho en falta un poco en proyectos de pueblo para el futuro. Y me voy a explicar. Veo a lo mejor mucho parcheo, es decir, voy a hacer esta obra, no sé qué, voy a hacer esta obra, o voy a hacer esta actuación o esta actividad, pero he hecho en falta un poco el ir proyectando el pueblo de cara al futuro. Me explico, proyectos como nosotros llevamos a cabo de la reforma de la ribera, ¿no? de la antigua carretera, convertirla en calle, ¿no? Esos proyectos de futuro de pueblo, ¿no? O proyectos como el teatro, como ese tipo de proyectos de más envergadura a largo plazo, lo he hecho en falta. También he hecho en falta, lógicamente, porque el recorte en inversiones ha sido evidente desde que llegó este gobierno, porque lógicamente el dinero que hay es el que hay, y haber subido tanto el gasto en actividades de las concejalías, pues ha bajado en las inversiones que se llevan a cabo. Que aunque parezca que hace muchas obras, en realidad son pocas obras las que se están haciendo, en comparación con los últimos años nuestros, ¿no? Que sí les primamos mucho las inversiones, ¿no? En aquel momento. Es verdad que había que mejorar un poco la cuantía de las actividades de las concejalías, porque por la crisis se tuvieron que bajar, y se primó las inversiones porque generan empleo, y ahora pues vemos que está desequilibrado. O sea, el gasto de actividad es muy alto, pero el gasto de inversiones no tanto, ¿no? Y ve un poco a salto mata, se actúa donde no es necesario, o no es que no sea necesario, sino que no es tan urgente. En otros sitios que es más urgente no se actúa. Yo veo un poco ese desequilibrio. Parece que queda muy atrás aquellos proyectos que se anunciaban en aquella Agenda 21, donde se quería perfilar un pueblo con proyectos a la larga. A la larga, efectivamente, ¿no? Porque ya quedó la Agenda 21, que se hizo, si bien recuerda, al principio del mandato de UNIDE, y eso yo es que lo tenía siempre ahí. Es decir, es que esos proyectos, que muchos de ellos se llevaron a cabo, sí, porque ahí estaba recogida la construcción del teatro, ¿no? O el soterramiento de los contenedores, por recordar algo, ¿no? Todos esos proyectos, que es digamos, el programa no hecho por UNIDE, sino hecho, además, si recuerda, con reuniones con muchos vecinos y muchas asociaciones, y eso era un documento consensuado. Eso se ha dejado un poco aparcado, y hay muchas partes por cumplir de esa Agenda 21, y eso se tendría que recuperar, lógicamente. Parece que también aparcado queda un poco la zona del Puente Romano. La asociación se ha diluido.
por no conocer muy en profundidad las razones, ¿cómo valora este aspecto, las miras que tiene el ayuntamiento con esta zona? Pues parece un poco, lo dijimos en el último pleno, el abandono que tenía la zona de alrededor, que aquello, si recuerdan los vecinos, actuó en el último mandato de UNIDE en la zona, digamos, de zona de acampadas, no sé la palabra. Sí, de merendero. De merendero, pero la zona de merenderos que había allí, se actuó, se adecentó, se puso la iluminación, papelera, la valla. Y aquello, pues no vemos un mantenimiento que continúe y que se mantenga aquello que de allí se hizo. Se mantiene la valla que se puso para la obra. Efectivamente. Aquello no se han dado ese arreglo provisional al puente, pero es que lo han dejado cortado, o sea, la gente no puede acceder ahora al puente. Y no solo eso, sino que además esa valla continúa en la parte de entrada, con lo cual si quiere ir alguien a podar o esos que no pueden ni siquiera entrar ahí a esa zona. Y por otro lado el destrozo tan enorme que hay allí, y no hay reposición de la valla. Lleva ya meses y meses, por no decir años, la valla va desapareciendo y allí no actúa nadie. Ya tuvimos que llamar la atención en el pleno pasado porque yo estaba, es verdad que ya han ido a limpiar algo, pero no teníamos que dar lugar a que nosotros tengamos que decirlo para que se actúe, ¿no? Y allí no pasan las semanas y allí no iba a limpiar, y es una zona que se sigue utilizando por mucha gente que va allí a, pues, tomarse un bocadillo, pasar el día, o lo que sea. Si queremos recuperarlo como símbolo de Villa del Río, no solo que se actúe en el propio puente, sino que se vincule ese puente con Villa del Río, pues se tiene que seguir manteniendo, ¿no? Para que la gente, y promocionando. ¿A usted qué le parece que se haya aburrido esa asociación y la palabra es efectivamente aburrimiento? Sigue sin aparecer aquello. Bueno, va uno a caer al lugar y sigue sin existir el panel informativo que con tanta ilusión se quería poner. No se llegó a poner. No sé. Es que se llegó a poner un soporte que aquello se tiró hasta el arroyo. Hubo un destrozo, lo tiraron al arroyo y allí no se ha repuesto. Es que son muchas actuaciones que se hicieron y que no se han mantenido. Pero digo, muchas veces se actúa falta de ilusión por ese enclave villarrense. Yo creo que sí, pero es que veo una diferencia de actuación clara, ¿no? Cuando aquello parecía que todos los grupos íbamos unidos en ese movimiento, ¿no? A raíz también de la creación de la asociación. Y bueno, pues ahora parece ser que ya no interesa, tanto así que incluso la asociación se ha disuelto poco por no ser escuchado, no hay mayor interés, no se le comunica nada, se le acusó incluso de vinculación con nosotros cuando no es cierto. O sea, entonces pues ya por aburrimiento han dejado de funcionar. Eso no quita que las personas que estaban allí lógicamente van a seguir reivindicando el arreglo del puente, ¿no? Ya de forma individual, ¿no? Pero eso es la verdad que no es forma de actuar, ¿no? Es decir, una cosa estando en la oposición y otra en el gobierno. Otra de la actualidad que en esta última semana, y nos gustaría compartir con Jesús Morales, es un poco esa actualidad que ha sido protagonizada por la adjudicación de las viviendas de protección oficial que el ayuntamiento ha encabezado a través de un sistema que ha traído un poco de polémica. ¿Cree que es el sistema más adecuado? ¿Lo hubiesen hecho de otra manera? ¿El ayuntamiento corre una responsabilidad en este aspecto? Bueno, está claro que el bueno o malo está hecho por el ayuntamiento, o sea, eso partimos de ahí, ¿no? Al hacerlo de esa forma, ¿no? ¿Que lo hubiésemos hecho de otra manera? Yo creo que sí, pero se dibuja como que lo hace el ayuntamiento o lo hace un sistema informático, lo hace con una ley. Porque cuando uno quiere protestar, y ha habido vecinos que han protestado por el sistema que se ha utilizado, ¿contra quién protestamos? ¿Contra el sistema informático? ¿Contra un sistema judicial? Contra el sistema informático no se puede protestar. Es como si alguien protesta por lo que se diga en una red social y se culpa a la red social, ¿no? Se culpará quien ha metido los datos, ¿no? Igual, efectivamente hay una normativa andaluza que obliga a todo el ayuntamiento a tener un registro municipal de vivienda. Hasta ahí de acuerdo. Ahora después los parámetros que tú metas en ese registro y lo que valores, eso ya depende de cada ayuntamiento, en una ordenanza municipal, como ha sido aquí. Nosotros no quisimos participar en ese procedimiento y voy a explicar por qué. Un gobierno que nos ignora, no nos enteramos de actos de ningún tipo, que mira solo la foto para ellos, así, o sea, un gobierno
un poco de propaganda en ese aspecto, ¿no? Que se inauguran obras y ni se nos dice nada, como pasó en el Puente Montoro. Es que no se nos dijo ni que era ese día, o sea, nada, en absoluto. Claro, en aquel momento cuando nos dicen queremos que implicáis en eso, pues dijimos lógicamente que pues, no correspondía. O sea, cuando no se está teniendo en cuenta nada de la opinión del grupo mayoritario en el Pleno, ahora en este tema que sabían ellos que iba a ser polémico, pues nos querían implicar. Lógicamente ahí dijimos, no, preferimos quedarnos en la oposición y ver cómo vaya a actuar en ese aspecto. ¿Cómo actuar? Yo no entro a valorar, lógicamente, si han metido unos parámetros, pues sale el resultado que ha salido. Pero viendo las reacciones, yo sí lo tengo que decir, viendo las reacciones de algunas personas, me da la sensación de que ha habido aquí, no sé cómo decirlo, pero que había, si no te malo promesas, llámalo como sea, pero las reacciones de algunas personas que no han conseguido vivienda, pues parece o da a entender, por lo menos por esas personas, que ellos sabían o le habían dicho que iban a obtener una vivienda, que después no ha sido así. Por eso esas reacciones tan airadas, ¿no? Eso hay que dar, yo creo que se tienen que dar explicaciones para decir si es verdad o no es verdad. O sea, yo no estoy diciendo que sea verdad, pero que ya son muchas personas que están, algunas personas que están diciendo que van en ese sentido. Eso yo creo que tiene que darse alguna explicación, ¿no? Porque si no, yo voy a poner un ejemplo. Yo recuerdo una persona que se le ayudó mucho, mucho porque era necesario ayudarle, y fue entre este gobierno y no tuvo una reacción jugó hacia nosotros, o sea, que hacía un mes que se le había ayudado, ¿no? Un poco airado. Digo, ¿qué pasa? No comprendo que una persona que se le había ayudado por el ayuntamiento, porque además correspondía ayudarle, después se vaya allí a, no sé, a pegarme el voz a mí, ¿no? Que le acababa de ayudar, ¿no? Ahora puedo entender alguna cosa. Bueno, alguna cosa. Entonces, eso sí es verdad que hay que investigarlo. No quiero criticar el hecho de que se haya adjudicado, pues no, el resultado, dependiendo de lo que se haya metido en ese ordenador, ¿no? En ese sistema informático, pues ha dado el resultado que ha salido. Pero lógicamente lo otro sí hay que investigarlo. Y digo más, este gobierno entró con una vivienda terminada, que fue el huerto, un huerto que se había rehabilitado y se terminó la obra justo antes de la campaña electoral de las últimas municipales, que nuestra idea, y eso es público y notorio, lo sabe el actual gobierno, entonces la oposición, que nuestra idea era, pues, entre personas de necesidad y previo informe de la trabajadora social, hacer un sorteo entre ellas, es decir, si eran 5 o 6 personas, pues en riesgo de exclusión, que habían perdido la casa o le iban a perder, en una circunstancia idéntica, cuantas ellas hacer un sorteo. Eso, por el actual alcalde, se nos criticó mucho. Bueno, nos llamó muy airado, que eso no podía ser, porque tenía que ser por el sistema, por el registro municipal de viviendas, cuando lo permite la ley y el otro sistema también, ¿eh? Lógicamente, nosotros dijimos, bueno, como faltan pocos días para las elecciones, pues se para, y cuando pasen las elecciones, el que esté al frente del ayuntamiento, que lo haga. No sé si lo recuerdo, porque eso no me lo dije yo en el pleno. Pasó las elecciones, entraron allá a gobernar, y pasaban los meses, y nosotros diciendo, oye, que la vivienda está ocupada y no habéis tomado ninguna decisión, ni la que nosotros queríamos, que era ese sorteo entre personas con necesidad, pero es que tampoco se había tomado ninguna en otro sentido. Dio lugar a que al paso del tiempo, en octubre, pues se ocupó, y de hecho todavía está ocupado, con juicio. Después ocuparon la vivienda que tiene el ayuntamiento en el Pelícano, claro, y un poco de dejadeo, de abandono, ¿no? De no tomar decisiones, la que sea, pero una decisión, ¿no? Entonces, esa fue la entrada en el gobierno, y ahora han tenido ese problema, porque lógicamente son pocas viviendas para la necesidad de vivienda que hay en Villa del Río, no sé, y hay muchas más, ¿no? Muchas más peticiones. Pero lo que he dicho al principio, algunas reacciones nos hacen pensar, y eso lógicamente hay que aclararlo, ¿no? Tienen que aclararlo los responsables, si es verdad o no es verdad eso que se van diciendo de que a esa persona se le había prometido una vivienda y después no lo han tenido. Yo no estoy diciendo que sea así, pero que tienen que aclararlo, sí. Hombre, y más, bueno, pienso que si hay un sistema de registro de vivienda y por el que se quiere adjudicar las viviendas municipales que hay, es más fácil recurrir a este sistema un poco más imparcial, aparentemente, que estar bueno, pues pillándose o pudiéndose pillar los dedos
con ¿Te refieres al sorteo? ¿Te refieres? Bueno, al resto a las viviendas que hay ocupadas, que también podrían pasar a través del sistema de registro de viviendas, ¿no? El que sea. O sea, yo digo que la opción que había barajado, bueno, no yo, el grupo de gobernante entonces, no era a través del sistema de registro municipal de viviendas, sino que esa era una vivienda para el patrimonio del ayuntamiento, y que la idea era hacerlo así, o sea, informe de la trabajadora, y entre esas personas, 6, 7, 10, 20, las que saliese por la trabajadora, preseleccionase la trabajadora social, entre esas personas, en idénticas circunstancias, hacer un sorteo. Que el actual alcalde quería hacerlo por registro municipal de vivienda, perfecto. Hay otro criterio. Yo no lo comparto, pero hay otro criterio. Pero es que no utilizo ni uno ni otro y dio lugar a que se ocupara. La cosa que a veces las cosas de paso van despacio. Hablamos antes de la Agenda 21, de los proyectos a futuro, y también en cuanto al tema de vivienda, le preguntábamos a todo el equipo de gobierno otros proyectos para más viviendas. A través de los plenos se ha descubierto que la zona que había un poco reservada con mira a hacer vivienda en el antiguo Colegio Bien de la Estrella, ahora también va a ser remodelada y no hay, en el futuro no se ven viviendas. Bueno, la remodelación que se aprobó en el pleno en esa zona era compatible con la vivienda. De hecho, cuando nosotros estuvimos viendo eso para la vivienda, ya hubo un borrador, unos planos hechos por parte de Provicosa. Nosotros queríamos hacer a través de la empresa provincial de la Diputación de Vivienda, y ya dibujaba eso. Lo que se aprobó en el pleno fue diseñar la salida de la calle Córdoba y la entrada de la calle Málaga y un bulevar en medio. Eso es compatible con el hecho de hacer la vivienda en la zona que queda alineada perfectamente con la calle Córdoba. Eso es compatible. Pero sí es verdad que está habiendo muchos problemas. No lo entiendo. Hay veces que depende del ayuntamiento y veces no. Pero porque ahora Renfe dice que si no sé qué, la Junta de Andalucía, como es una zona dotacional, dice que si se quita la zona dotacional y se hace vivienda, tiene que sustituirlo por otra zona dotacional en otro punto del pueblo para que no se pierda el número de metros cuadrados. Bueno, pero que todo eso es solucionable. Y ahí salían unos 20 viviendas más, creo que eran, ¿no? Es verdad que eso se tenía pensado en régimen de propiedad, ¿no? De propiedad a un precio bajo, como vivienda pública, para que muchas personas pudiesen acceder a ella. Pero bueno, se podía optar por otras vías, vamos por alquiler. Pero que hay otra zona, me refiero, que hay otra zona, estaba otra zona prevista para vivienda, ¿no? Está claro que la experiencia ya nos está diciendo que sacar 6 viviendas es una cuantía muy escasa, que es lo que da muchísimos problemas a la hora de adjudicarlo, porque es mucha más la demanda. Eso es evidente, ¿no? Ahora mismo no hay construcción privada, con lo cual muchas personas que no pueden acceder dicen, bueno, es que no hay promoción pública y hay privada, pero es que tampoco hay privada, o sea, porque hay muy poca construcción ahora mismo. Llegará porque ahí ya las ciudades están haciendo otra vez, se ve la curva, pero aquí todavía no ha llegado ese movimiento, ¿no? Entonces suponemos que se reserva sus proyectos para el tema de la vivienda, para su programa que bueno, que también andarán pensando y con mira a ello. UNIDE piensa en futuro para Villa del Río, y las elecciones son el año que viene. Está claro que justo dentro de un año. Que está claro que la actividad en cuanto a lo que esperamos y queremos para Villa del Río, pues se va a ir sucediendo en los futuros meses. Jesús, ¿qué otros problemas te gustaría compartir con las personas que nos ven, en los que estáis trabajando, en los que queréis incluso plantear al ayuntamiento para el próximo pleno? Bueno, muchos de ellos ya salieron en el pleno, ¿no? De peticiones, sobre todo de peticiones, lo he dicho al principio, que no son atendidas, es decir, que de lo piden vecinos, no, eso hay que mejorarlo por parte del equipo de gobierno, muchísimo. Hay otras cuestiones que planteamos, por ejemplo, salió el tema del consumo de telefonía. Yo no vi tanto la cuantía total, que también, sino, bueno, ahí había un movimiento un poco raro, porque había años con 2 empresas, otros años con 3 empresas a la vez. No sé, yo no creo que esté funcionando. Hemos pedido información que ya no ha llegado y la estamos estudiando, de los contratos que se han ido firmando de estos años de telefonía, y cuando lo tengamos estudiado, lógicamente lo diremos, bien en el pleno, bien en rueda de prensa, ¿no? Pero vemos cuestiones que nos están resultando raras, porque es que no entiendo por qué cuando, voy a poner un ejemplo, todos tenemos un móvil, y lógicamente si nos cambiamos de compañía es porque o van a darnos mejor servicio,
o nos abaratan el precio con el mismo servicio que teníamos antes, ¿no? O sea, si no, nadie se cambiaría, ¿no? Lo que nos hace es cambiarte de compañía y mantener la compañía anterior. Pero es que además te vuelve a cambiar y me mantiene las dos anteriores, que es que eso es lo que ha pasado aquí. Estaba Telefónica, se cambiaron a Orange, pero mantenían Telefónica, después a Vodafone y mantenían Orange y Telefónica. Y eso ya me resulta un poco raro, no sé cuál era, porque si hay un contrato que te impide cambiarte, pues no te puedes cambiar. Y si le cambias, lógicamente, tendrás que asumir que le vas a pagar a la compañía anterior la penalización que te va a hacer, ¿no? Pues no, estamos viendo una cosa, en eso de la telefonía hemos visto hoy una cosa rara. Denuncias que se hacen de forma verbal, pública, porque ese tipo de denuncias al final, si se descubre cuando se descubre algo dudoso en el gobierno, ¿el proceso cuál es? El ciudadano obviamente nosotros preguntamos en el pleno, ya preguntamos en el pleno pasado, dar explicaciones, ¿no? Aún pedimos más información por la vía que se tiene que pedir, que es mediante escrito del ayuntamiento, y que se nos pase, y una vez tengamos más datos, pues lógicamente tendremos que dar la valoración allí en el pleno. Al menos la crítica política es fundamental, ¿no? Ya nadie está hablando aquí de un delito, o sea, de coste, pero lógicamente esa situación pues tenemos que decirla. Igual que dijimos en el pleno pasado el tema de las contrataciones, es que no entendemos la situación en que mismo está, porque hay contratos, hablo por ejemplo del empleo social, hay contratos dentro del empleo social de 6 meses, hay de 3 meses, hay de 1 mes, y son todos vecinos de Villa del Río. Ya, pero creo que tampoco le vale las aclaraciones que le hacen a ustedes. No, claro que no. O sea, allí se nos dijo, cuando dijimos lo de los contratos, ¿no?, a personas, se nos dijo, porque preguntamos, hicimos dos cuestiones, en la misma pregunta había 2 cuestiones distintas. ¿Por qué la diferencia al mismo trabajo, a la misma categoría profesional, hay 2 sueldos distintos, uno de 800 y pico euros y otro de 1.200 y pico euros? El mismo trabajo, en la misma categoría, ¿no? ¿Por qué se permitía eso? Y segundo, ¿por qué a unas personas se les hacía un contrato de 1 mes, a otra persona un contrato de 3 meses, y a otra persona ese contrato de 3 meses se le prorrogaba hasta los 6, siendo el empleo social? Y necesidad, me consta que tanto a las de la que se le han prorrogado como a los que le han hecho contrato de 1 mes, necesidad tienen. Y el empleo social hay que tener un criterio igualitario. Es decir, si se toma el criterio de 3 meses, pues 3 meses para todo el mundo. Y salvo excepciones, pero muy justificadas, el permitir una prórroga de ese contrato, excepcionalmente. Pero eso que se nos dijo, que es que si salía buena la limpiadora, pues se le prorrogaba para otros 3. Bueno, y que primero, que de esa forma estamos diciéndole a otras personas que no hacen bien su trabajo. Eso es lo que le estaban diciendo. Y segundo, ¿quién valora eso? Es que yo recuerdo ese pleno de julio, no el pleno de constitución del ayuntamiento, sino el pleno siguiente, donde se hizo un juicio sumarísimo la gestión de UNIDE de los 12 años, y se nos dijo, ya se ha acabado, hablo textualmente, ya se han acabado las contrataciones en las que se dice, me ha sacado María Emilia, me ha sacado Jesús. Así se dijo, y eso está grabado, lo podéis poner. Y eso creo... primero que estaba, cuando después uno, las palabras que uno dice es esclavo de ella, es esclavo de ella. Y a mí me llega de otra gente diciéndome otras cosas. Y vuelvo a decir, eso de un contrato de 3 meses y a otros 6, no, no, eso es que lo vamos a decir y lo diremos 80 veces si hace falta de aquí las elecciones. Es que eso no puede ser. Vemos en los plenos gente ya con mucha experiencia en la política y a veces parece que se aprende poco, ¿no? O sea, que se tropieza mucho en la misma piedra. No, yo es lo que más me duele, bueno, no me duele, a mí no me duele, cada uno haga lo que le dé la gana, eso de decir una cosa y después hacer otra, porque además sustituir un gobierno elegido por los vecinos para después muchas de las líneas coger la misma y empeorarlas, pues no me parece muy razonable. Si tú dices que bueno, que viene aquí, entiendo cuando hay acuerdos eso de que en muchos sitios lo hay, ¿no? Como el que tenemos aquí en Villa del Río, hay muchos sitios, pero bueno, hacen una línea completamente distinta al gobierno que estaba. Pero es que para hacer 4 obras y gestionar como están gestionando sin grandes ilusiones, porque insisto, nosotros se nos acusaba de ser independientes y por tanto que no tenemos apoyo en ningún sitio. Bueno, pues nosotros conseguimos muchísimas más inversiones, muchísimas más obras
lo peleábamos más en otros sitios que ahora, cuando se tiene el gobierno, el alcalde actual de aquí, que es del Partido Socialista, coincide con el presidente de la Diputación, con la presidenta de la Junta de Andalucía y ahora ya también con el presidente del Gobierno de España. Oye, pues yo no veo aquí unos grandes proyectos que sí vemos además en otros pueblos gobernados por el PSOE. Sí los vemos, o sea, proyectos de futuro, pero aquí no vemos, aquí vemos anuncios además, por ejemplo, se va a arreglar el Puente de Hierro, ¿vale? Un anuncio, pero que eso además venía, eso es muy antiguo, eso es lo que venimos nosotros ya reivindicando desde hace muchos años, o sea, y ahora anunciarlo no veo puente. No, ni veo puente, ni veo el puente necesario que no una con otras instituciones, que es lo importante, ¿no? Al final lo que se trata es que Villa del Río mejore, y si, oye, bienvenido sea, ¿no? Si está gobernando el Partido Socialista y nosotros sitios también, y gracias a esa relación consiguen obras para Villa del Río, pues bienvenidas sean. Hola, pero no se nos puede acusar nosotros de que somos independientes y no conseguíamos nada, para después llegar y conseguir mucho menos. Por eso quizás dicen que la prudencia es la madre de la ciencia. Hay que ser prudente, efectivamente, y hay que pensar uno cuando dice las cosas, y yo lo intento hacer, ¿eh? Ahora que estamos en la oposición, pues la intento pensar y dice, bueno, si el año que viene me toca a mí la responsabilidad de hacerlo, pues ¿es posible lo que yo estoy diciendo ahora en la oposición o no? Cuando hago una pregunta lo estoy pensando, ¿no? Porque vuelvo a recordar, no sé si recuerdas, vuelvo a sacar algo que me preguntaste aquí también hace unos meses, ¿no? Cuando aquel viaje a Fitur, el último viaje a Fitur nuestro, ¿no? Es que las palabras se quedan grabadas. O sea, no se puede decir que yo era mediocre en nuestra última presentación, dicho por la actual primer teniente de alcalde, y el año siguiente no hacer nada, pero es que todavía no han hecho nada. No han hecho nada en turismo. O sea, ¿por qué se dijo aquello? Que era mediocre. O si fuiste a Fitur, además acompañando, que yo todavía no he ido a Fitur en esta época, en esta etapa, pero nosotros la invitamos a acompañarnos como miembro de la corporación, vino para después decir allí por la tele, después del esfuerzo que se había hecho, que yo era mediocre, y encima llega al gobierno y al año siguiente no hacen nada. Esas son esas incongruencias que digo, bueno, ¿esto qué es? Las palabras se quedan grabadas, Las palabras se quedan grabadas. Pues grabado se ha quedado esta entrevista también, Jesús. Ha sido un placer tenerte por aquí. Las puertas las tenéis siempre abiertas, tanto de un lado como de otro. Nuestra prudencia también nos invita tampoco no a sacar más, sino que a abrir y que cada uno opine, y que ustedes pues son los que tienen esa libertad de pensamiento, por supuesto, para escuchar, ver y deducir, y darte las gracias. Gracias a vosotros, porque, bueno, gracias a vosotros, pues llega también nuestra palabra, no queda solo en el ámbito del pleno, sino que llega también a muchos vecinos, lógicamente, por la televisión local. Así que muchísimas gracias también por parte de UNIDE a la televisión local de Villa del Río. Qué estupendo, una forma también de mostrar los dos lados, que yo creo que siempre es muy interesante, ¿no? El que ningún medio esté protagonizado por un solo lado. No, claro, eso es fundamental en democracia. Y la gente que lógicamente es libre de juzgar a cada uno y de tomar su criterio, que al final es lo más importante, ¿no? Y la gente no es tonta, la gente tiene criterio y juzga dependiendo de lo que cada uno diga y sepamos explicarle a la gente, no sé, y de la coherencia de cada uno. Muchas gracias.